Hay personas que el mundo aprende a ignorar. Personas que caminan entre nosotros como sombras silenciosas, llevando en su interior una luz que nadie parece querer ver. Pero a veces, solo a veces, basta una chispa de amor, un gesto de fe, para encender un fuego capaz de cambiarlo todo. Sin discursos. Sin gloria. Sin ruido. Esta es la historia de una mujer olvidada. Una mujer que, cuando ya nadie esperaba nada de ella, se convirtió en el corazón palpitante de un pueblo entero. No con fuerza. No con dinero. Sino con algo mucho más poderoso. El acto sencillo y sagrado de compartir lo poco que tenía. Si alguna vez sentiste que no tenías lugar, si alguna vez pensaste que tus manos ya no podían construir nada, esta historia es para vos. Te invito a suscribirte a nuestro canal Historias de Fe, donde cada relato nos recuerda que la luz más intensa suele nacer en el rincón más oscuro. Y ahora, acompáñame a conocer a Leonor, esa llama humilde que, en la esquina olvidada de un caserío, estaba a punto de encender algo que jamás podría apagarse. El Pedregal era un caserío olvidado entre montañas polvorientas y ríos que ya no cantaban. Sus calles de tierra agrietada parecían haber detenido el tiempo. Las casas, hechas de barro y caña, resistían más por terquedad que por firmeza. En la última esquina, donde las sombras del atardecer parecían llegar primero, vivía Leonor. Su casa era un trozo de la historia vieja del pueblo, muros de adobe cuarteados, un portón de madera carcomida, y un pequeño jardín que alguna vez floreció con albahacas y romeros, pero ahora solo ofrecía ramas secas y fragancias marchitas. Leonor había nacido en ese mismo suelo hacía casi 70 años. No fue madre ni abuela, pero sí tía lejana de Darío, un muchacho que alguna vez había jugado en su patio, y que luego, como tantos otros, se marchó a la ciudad buscando un futuro que el Pedregal ya no ofrecía. La vida la había encorvado, pero no quebrado. Era de esas mujeres de otra época, de silencios firmes, de manos curtidas, de ojos que miraban más allá de lo visible. Su mayor tesoro era ese pedazo de tierra heredado de su esposo, quien había muerto joven, pero había dejado una enseñanza sembrada en su alma: la tierra que se ama, nunca olvida a quien la cuida. Esa frase la sostenía incluso cuando ya no tenía fuerza para levantar la pala, incluso cuando el huerto solo daba espinas. Era su promesa silenciosa a un amor que había traspasado la muerte. Por eso, cuando Darío volvió de la ciudad, con su sonrisa nueva y su traje barato, Leonor entendió que no venía a visitarla, sino a arrancarle lo último que le quedaba. «Tía», le dijo, en una tarde en que el sol parecía derretir las piedras, «ya está grande. ¿Para qué quiere esa tierra? Déjemela. Yo la cuidaré por usted». La voz era dulce, pero los ojos no. Había visto demasiadas veces esa mirada en otros jóvenes que volvían solo para recoger lo que quedaba. Leonor respondió apenas con una mueca y un gesto de su bastón. No necesitaba palabras para decir no. No necesitaba explicaciones para defender lo poco que todavía la mantenía de pie. Ella sabía que el terreno no valía oro. Pero también sabía que algunas riquezas no se miden en monedas ni en escrituras. Una mañana, mientras caminaba hacia el oratorio pequeño de San Bartolomé, el único lugar donde encontraba algo de paz, Darío aprovechó. Con ayuda de dos desconocidos, cambió la cerradura de la puerta vieja. No le costó mucho, era una traba oxidada, como los recuerdos que custodiaba. Cuando Leonor volvió, después de encender una vela por las almas olvidadas del pueblo, encontró su casa cerrada. En la puerta, un clavo torcido sujetaba una hoja arrugada que decía: «Por su bienestar, esta propiedad cambia de manos. Es lo mejor para todos». No había firma. No hacía falta. Leonor se quedó parada frente a la puerta unos segundos eternos. El viento agitaba su falda raída y el bastón temblaba levemente entre sus manos, pero no por debilidad, sino por la rabia contenida. Tocó la puerta. Golpeó con el bastón. Llamó por su nombre. Nadie respondió. Desde las ventanas polvorientas de las casas vecinas, los rostros espiaban detrás de cortinas rotas. Murmuraban: «Pobrecita, pero ya está muy mayor. ¿Y si se cae? ¿Y si un día no puede encender el fuego?». Pero ninguno cruzó la calle.
Ninguno bajó la mirada para saludar. El miedo y la comodidad los hacían cómplices silenciosos. Leonor levantó la cabeza con la dignidad intacta. Se giró despacio hacia quienes la observaban como a un fantasma. No necesito su lástima. Solo quiero justicia, murmuró, sin esperar respuesta. Pero la justicia en el Pedregal no llegaba en papeles sellados ni en carros oficiales. Era una planta salvaje que rara vez florecía, y cuando lo hacía, nadie sabía reconocerla. Esa noche, con el rebozo cubriéndole los hombros y el alma cargada de memorias, caminó hasta el cementerio viejo. Se sentó en una banca de piedra resquebrajada, abrazó su bastón como a un hijo, y durmió bajo un cielo de estrellas mudas. El Pedregal cerró sus puertas y ventanas, pretendiendo no escuchar los suspiros de una mujer que el pueblo había decidido olvidar. Sin embargo, el viento, ese viento que se cuela por todas las rendijas, ya había empezado a llevar la semilla de una historia que, tarde o temprano, todos tendrían que recordar. Leonor no pidió ayuda. No fue de casa en casa suplicando cobijo. Ni una sola vez tocó una puerta. Con la misma dignidad con la que había sostenido su vida entera, se encaminó a la iglesia vieja, al borde del cementerio, un edificio que el pueblo había dejado caer en el olvido, igual que a ella. La capilla de San Bartolomé ya no tenía campanas. Las paredes estaban desgastadas por el viento y las lluvias de siglos. Las puertas, desencajadas, se mecían con el primer soplo de la tarde. Dentro, el olor era una mezcla amarga de polvo, humedad y madera podrida. Aún así, para Leonor, aquel refugio era más sagrado que cualquier casa que pudiera ofrecerle un techo sin respeto. Eligió un rincón donde el sol todavía lograba colarse en hilos finos a través de una grieta en el techo. Allí, con la paciencia de quien no tiene prisa, barrió el suelo con ramas secas, colocó su rebozo a modo de alfombra, y encendió una vela vieja, una de esas que los devotos olvidaban tras alguna promesa cumplida o alguna esperanza rota. Sacó de su bolso un cuaderno de tapas de cuero, gastado y descolorido. Era su libro de oraciones, un regalo de su madre cuando era apenas una niña. Lo colocó sobre una piedra cercana, como quien instala un altar improvisado. Se arrodilló en silencio, con el cuerpo cansado pero el alma despierta, y susurró: «No vengo a reclamar, Señor. No vengo a pedir que me devuelvas lo que me quitaron. Solo quiero, antes de que me lleves, servirte aunque sea una vez más». Las palabras flotaron en el aire rancio de la capilla y parecieron perderse entre las vigas quebradas. No hubo respuestas. No hubo luces celestiales. Solo el murmullo del viento colándose por los agujeros de las ventanas rotas. Día tras día, Leonor se instaló allí, invisiblemente. Dormía sobre costales viejos encontrados entre los escombros. Cocinaba con ramitas de eucalipto recogidas en los bordes del monte. Se lavaba en la pila de piedra donde, muchos años atrás, los niños del Pedregal habían sido bautizados entre lágrimas de fe y promesas de futuro. La vida de Leonor se volvió una rutina de silencios. Encender la vela, barrer las hojas que el viento arrastraba adentro, calentar agua cuando encontraba algo que hervir, y arrodillarse con una tenacidad que solo quienes han amado de verdad conocen. No hablaba con nadie. Nadie preguntaba por ella. Nadie se acercaba. Solo los gorriones descendían desde las vigas podridas para observarla, moviendo sus cabecitas curiosas, como preguntándose qué hacía esa mujer empeñada en permanecer donde todos habían renunciado. Cada amanecer, cuando el frío calaba hasta los huesos, Leonor volvía a su rincón frente al altar de piedra, se apoyaba en su bastón como si fuera un pilar de su propia fe, y repetía la misma oración una y otra vez. No quiero riquezas. No quiero venganza. Solo dame, Señor, la oportunidad de serte útil una última vez. Pasaron los días. Y luego las semanas. Y nada cambiaba. El pueblo seguía su vida indiferente. Las comadres charlaban en las esquinas, los niños corrían detrás de llantas oxidadas, los hombres discutían de cosechas pobres en la cantina, y nadie se acordaba de la anciana encorvada que dormía entre ruinas. Pero Leonor no desistía. Aunque sus rodillas dolían sobre las baldosas heladas, aunque sus dedos se entumecían al encender el fuego con astillas húmedas,
Aunque su voz apenas salía en murmullos de oración, ella seguía. Porque hay quienes oran para pedir milagros. Y hay quienes oran simplemente para no apagarse. Y en medio de esa soledad espesa, en una noche sin luna ni estrellas, cuando parecía que el cielo entero también se había olvidado de ella, ocurrió algo inesperado. Leonor soñó. No fue un sueño cualquiera. Fue un recuerdo que regresó como un susurro antiguo, como un eco de algo que el alma había guardado en un rincón secreto. Vio a su madre, sentada junto al fogón de su infancia, amasando con manos firmes un pan rústico, sencillo, hecho de hierbas del monte, harina áspera y un poco de miel fermentada. Y en ese sueño, su madre sonreía y decía: «Este pan no solo quita el hambre, hija. Este pan cura el alma cansada». Leonor despertó sobresaltada. Su corazón, dormido tantos días en la resignación, latía ahora con una fuerza renovada. Se puso de pie. Avivó el fuego con manos temblorosas pero decididas. Buscó entre sus pocas pertenencias, recogió un puñado de harina rústica, una pizca de sal gruesa, unas hierbas secas del monte, y comenzó a amasar. El primer pan no era perfecto. Estaba agrietado, duro por fuera, tibio en su interior. Pero su aroma llenó la iglesia vacía como si la vida misma reclamara su lugar. Leonor miró el pan entre sus manos curtidas y supo, en ese instante, que su oración había sido escuchada. No le habían devuelto su casa, ni su tierra, ni su lugar en el mundo. Le habían devuelto algo mucho más grande. Una misión. Y sin saberlo aún, ese primer pan sería la chispa que encendería el corazón dormido de todo un pueblo. El primer amanecer después del sueño fue distinto. Leonor despertó envuelta en el aliento frío de la madrugada, pero en su pecho ardía algo que ni el invierno del Pedregal podía apagar. Se acercó al fogón improvisado. Las brasas dormidas chispeaban tímidamente, como si también ellas necesitaran recordar cómo ser fuego. Con manos lentas pero decididas, Leonor amasó el poco de harina que le quedaba, mezclándola con hierbas que había recogido la tarde anterior y un hilo de miel fermentada, guardada en un frasco viejo. La masa era áspera, terrosa. No tenía el lujo de levaduras ni de harinas finas. Era un pan de tiempos duros. Un pan de raíces. De esos que no buscan agradar, sino sostener. Cuando el aroma empezó a llenar la iglesia vacía, una fragancia tibia, áspera y dulce a la vez, Leonor cerró los ojos. Era como volver a casa. Al mediodía, cuando el sol golpeaba sin piedad las piedras resquebrajadas del caserío, Leonor salió al atrio con un pequeño canasto tapado por un retazo limpio. El pan, aún tibio, parecía latir bajo la manta. Allí, bajo el polvo que el viento arrastraba sin rumbo, vio una escena que le partió el alma. 3 niños descalzos, con la ropa raída y las barrigas hundidas, compartían entre los 3 un trozo de tortilla reseca y quebradiza. No jugaban. No reían. Masticaban en silencio, como quien mastica resignación. Leonor se acercó despacio, apoyándose en su bastón, con pasos cortos pero firmes. Los niños la miraron con ojos grandes, más viejos que sus propios rostros. ¿Han comido algo hoy?, preguntó en voz baja, como quien tiene miedo de escuchar la respuesta. Uno de ellos, el más pequeño, bajó la cabeza. «Mi papá no tiene trabajo», murmuró. «A veces cenamos arroz sin nada. A veces solo agua». Leonor sintió un nudo en la garganta, pero no permitió que las lágrimas le nublaran la mirada. Se agachó, con esfuerzo, con dolor, y sacó de su canasto el pan tibio. «Tomen», dijo. «Coman esto. Pero no digan que se los dio una bruja. Así me llaman algunos por ahí». Los niños se miraron entre ellos, primero con miedo, después con una tímida sonrisa, como quien recibe un regalo demasiado grande para creerlo real. El más pequeño tomó el pan entre sus manos mugrosas, lo olió, y cerró los ojos un segundo, como si el aroma mismo fuera suficiente para llenar el estómago. Luego corrieron, riendo apenas, a repartirlo entre sus hermanos escondidos en la sombra de una tapia. Leonor se quedó parada allí, viendo cómo el pan desaparecía entre risas y pequeños saltos de alegría. No hubo gracias. No hubo promesas de cambio. No hacía falta.
El simple acto de compartir era ya una oración viva. Al día siguiente, cuando el alba apenas despegaba la noche del cielo, los mismos niños regresaron. Sus pies descalzos dejaban huellas ligeras en el polvo frío. Uno de ellos traía en las manos un durazno golpeado, pequeño y arrugado. Se acercó, extendiéndoselo como quien ofrece un tesoro. «Para usted, señora», dijo. «Mi hermanita durmió bien anoche. Dice que ya no le dolía la barriga». Leonor recibió el fruto con ambas manos, como si fuera una reliquia. Sintió una punzada de amor tan pura que por un momento olvidó el dolor de sus rodillas, la amargura de su despojo, el silencio cruel de los adultos. Había sembrado pan. Y había cosechado gratitud. Desde aquel día, cada madrugada se convirtió en un pequeño ritual. Antes de que el gallo cantara, Leonor encendía el fuego, mezclaba la masa, amasaba con manos curtidas pero llenas de fe, y horneaba 3 panes toscos y honestos. Nunca pidió nada. Nunca esperó reconocimientos. Simplemente dejaba los panes envueltos en manta limpia al pie de la iglesia, donde los primeros en llegar sabían dónde buscar. Y cada mañana, antes de que el pueblo siquiera despertara del todo, los panes desaparecían en pequeñas manos hambrientas. Pero el hambre de los niños no era el único que se despertaba en el pedregal. Los ojos vigilantes de los adultos comenzaron a notar el movimiento. Las miradas de reojo. Los murmullos detrás de las puertas. Las preguntas que empezaban a arder como brasas mal apagadas. ¿Qué les está dando esa vieja? ¿De dónde saca comida si no tiene casa ni trabajo? ¿Y si les está metiendo brujerías? La semilla de la sospecha se había sembrado en el viento. Y pronto, la pequeña llama de bondad que Leonor había encendido, tendría que resistir la tempestad de la incomprensión. Los días comenzaron a pesar sobre los hombros de Leonor como costales de piedras invisibles. Cada madrugada, sin falta, seguía horneando sus 3 panes, con la fe silenciosa de quien siembra aunque no vea la cosecha. Pero el murmullo venenoso del pueblo ya se había instalado como una niebla espesa entre las callejuelas. No faltaban quienes, desde las puertas entreabiertas o las esquinas de polvo, lanzaban palabras que raspaban más que el viento seco. ¿Qué clase de vieja es esa que reparte cosas sin pedir nada? Algo raro debe estar haciendo. ¿Y si los enferma? ¿Quién va a hacerse cargo? Lo que Leonor entregaba con amor, muchos lo miraban con miedo. Una tarde, cuando el sol empezaba a caer detrás de los cerros y las sombras alargaban los temores, Leonor salió a recoger leña al borde del monte. Caminaba lento, con su bastón dejando huellas irregulares sobre el suelo polvoriento, mientras recogía ramitas secas que se resistían a morir. El aire olía a tierra caliente y a presagio. Cuando volvió a la iglesia, cargando su modesto atado de leña sobre el hombro, sintió algo extraño en el pecho. Una punzada fría. Apuró el paso cuanto pudo. La puerta de la iglesia estaba abierta de par en par. Algo que jamás dejaba así. El corazón le dio un vuelco. Entró. Y el mundo pareció detenerse. Su rincón, su pequeño santuario, había sido destrozado. El altar improvisado estaba volcado. Las cacerolas que usaba para cocinar, tiradas y abolladas en el suelo. La manta donde dormía, desgarrada en jirones. El fogón, destruido. Las velas, apagadas. El aire, impregnado de una violencia muda, cobarde. Leonor soltó la leña que cargaba. El crujido seco de las ramas al caer fue el único sonido que rompió el silencio. Se dejó caer de rodillas sobre las baldosas frías, con los puños apretados sobre el regazo. No lloró. No gritó. Solo dejó que el dolor la atravesara en silencio, como una espada invisible. Porque no era la pérdida de sus pocas pertenencias lo que dolía. Era la confirmación brutal de algo más profundo. El mundo la había condenado al olvido, y ahora, al desprecio. Cerró los ojos, apretó la cruz de madera que colgaba de su cuello, y susurró: «Señor, ¿de verdad ya no me queda nada que ofrecerte?» El eco de su propia voz se perdió entre los muros rotos. Parecía no haber respuesta. Pero entonces, un sonido tímido rasgó la oscuridad. Un pequeño roce de pasos.
Un murmullo infantil, tembloroso pero valiente. A mí sí me queda usted, señora. No se vaya. Leonor levantó lentamente la cabeza. Frente a ella, de pie en medio del desastre, estaba uno de los niños. El mismo que días atrás había recibido su pan y devuelto un durazno golpeado como agradecimiento. Sus ojos enormes, limpios, brillaban con lágrimas contenidas. Sus manitas apretaban un pequeño atado de flores silvestres, marchitas pero hermosas. En ese instante, todo el dolor, toda la soledad, todo el frío, se rompió como un cántaro viejo. Leonor sonrió. Apenas. Una sonrisa quebrada, herida, pero real. Y entendió que no podía rendirse. No mientras hubiera un corazón que todavía la viera. No mientras existiera una sola alma que todavía creyera en el bien sin condiciones. La noticia de la vieja de la iglesia corrió como pólvora por todo el Pedregal. Se tejieron historias absurdas. Que rezaba hechizos sobre el pan. Que preparaba brebajes para embrujar a los niños. Que quería provocar una peste para quedarse con el pueblo. La ignorancia, como la maleza, crecía rápido donde faltaba amor. Y así, las palabras de bondad que Leonor amasaba en cada hogaza comenzaron a ser deformadas en bocas ansiosas de encontrar un enemigo. Incluso la radio local, entre rumores disfrazados de noticias, deslizó la duda. Hay reportes de prácticas poco claras en la vieja capilla abandonada. Las autoridades evalúan medidas. No importaba que los niños sonrieran más. No importaba que sus barrigas ya no dolieran tanto. No importaba que una anciana, olvidada por todos, hubiera encendido una chispa de esperanza. En el Pedregal, la sospecha era más fácil de abrazar que la gratitud. Y el viento, cargado ahora de voces torcidas, anunciaba que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Las campanas de la preocupación empezaron a sonar en el Pedregal, no desde la iglesia abandonada, sino desde la casa más grande del pueblo, la del alcalde. Todo comenzó con un simple desgano. El hijo pequeño del alcalde, un niño de apenas 8 años de edad, dejó de correr por el patio polvoriento. Sus mejillas, siempre encendidas de sol y vida, se volvieron pálidas como ceniza. Sus ojos, antes inquietos y curiosos, se hundieron en un brillo opaco, como si el mundo se le escapara por los bordes de la mirada. No quería comer. No quería jugar. Ni siquiera respondía a las caricias desesperadas de su madre. No es nada, decía el alcalde al principio, con la arrogancia de quien cree poder controlar el destino. Se le pasará. Pero los días pasaban, y el niño no mejoraba. La fiebre subía como la marea de un mar oscuro. Los remedios caseros no surtían efecto. Ni la leche caliente, ni los tés de abuela, ni las pastillas que el boticario del pueblo ofrecía. En las noches, el pequeño murmuraba en sueños, con voz casi fantasmal. Pan calientito, como el de la iglesia. La madre, desesperada, no pudo contener más su miedo. No pide arroz. No pide dulces. Solo pregunta por el pan que daban en la vieja capilla, dijo llorando. El alcalde, terco como una roca agrietada, resistió un día más. Luego 2. Pero al tercer amanecer, cuando vio a su hijo temblar sin fuerzas, con la piel helada y los labios resecos, su orgullo crujió como madera vieja bajo la tormenta. Sin decir palabra, en la madrugada aún cerrada, tomó a su hijo en brazos, lo envolvió en una manta, y salió caminando por las calles vacías del Pedregal. El aire era denso, casi sólido. Cada paso retumbaba en su conciencia como un golpe de campana. No era el alcalde quien avanzaba esa noche. Era un padre. Un hombre roto. Llegó a la iglesia. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiese dejado pasar al viento para que acompañara la plegaria de quienes ya no sabían orar. Dentro, una única vela seguía encendida, lanzando su luz temblorosa sobre las paredes despintadas. Leonor estaba allí, de pie, de espaldas al altar, orando en voz baja. No se giró al escuchar los pasos. No preguntó quién venía. No hizo ningún gesto de sorpresa. Solo siguió orando, como si ya supiera que esa visita era parte del tejido invisible que ella había venido a remendar. El alcalde carraspeó,
La voz atorada en el orgullo. Disculpe. No vengo como autoridad. Vengo como padre. Leonor bajó sus manos lentamente, pero no se volvió. Póngalo cerca del fuego, dijo, con la misma calma con la que un médico experimentado indica el primer paso para salvar una vida. El cuerpo necesita calor antes que pan. El alcalde, obediente como un niño castigado, acomodó al pequeño junto al fogón, donde las brasas dormidas todavía guardaban algo de aliento tibio. Leonor se acercó despacio, arrodillándose a su lado con el crujir de huesos que la vida le había dejado como herencia. Sacó de su canasto un trozo de pan envuelto en un retazo de manta. No era un pan cualquiera. Era uno que había cocinado en secreto esa misma madrugada, siguiendo un impulso que no podía explicar, como si el cielo mismo le hubiera susurrado que debía prepararlo, aunque hubiera prometido no hornear más. El alcalde miró el pan como si fuera un objeto sagrado, pero también con recelo. ¿Qué tiene este pan?, preguntó en voz baja. Leonor lo miró por primera vez, directamente a los ojos, y respondió con una serenidad que desarmaba. Nada que no encuentres en tu propia alacena. Harina, agua, sal, y un poco de esperanza. El niño mordisqueó 2 pequeños trozos, apenas un par de bocados. Y luego, como un brote en primavera, se quedó dormido profundamente. Pero no era el sueño de la fiebre. Era un sueño reparador. En su frente, antes ardiente como brasas, empezó a formarse un sudor frío. Pero no de enfermedad. De alivio. Leonor acomodó la manta sobre su pequeño cuerpo. Déjelo descansar, dijo apenas en un susurro. El alcalde, de pie, sin saber qué hacer con sus manos, la miraba como quien mira algo que no puede comprender. No hubo promesas. No hubo discursos. Solo un silencio cargado de gratitud muda. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por entre las grietas del techo, el niño se sentó por sí mismo. Se frotó los ojos, sonrió apenas, y preguntó con voz aún débil. ¿Puedo llevarle un pedacito de pan a la niña que vive en el molino? Ella también tiene hambre. Leonor cerró los ojos un instante. Una oración sin palabras escapó de su alma. Porque entendió que el verdadero milagro no era solo que el niño estuviera mejor. Era que su gesto, su pan, su fe silenciosa, se estaba multiplicando. Y aunque el pueblo entero aún dudara de ella, aunque los rumores siguieran rondando como cuervos sobre su nombre, Leonor sabía algo que nadie más parecía recordar. La bondad, cuando es auténtica, no necesita permiso para cambiar el mundo. La mañana siguiente al milagro silencioso del niño del alcalde, algo imperceptible había cambiado en el aire del Pedregal. No se anunciaron noticias en la radio. No hubo carteles, ni proclamas, ni discursos. Pero la brisa que corría entre las callejuelas polvorientas traía un rumor diferente. Una mezcla de vergüenza y curiosidad. Una inquietud que, por primera vez en mucho tiempo, no era de desconfianza, sino de esperanza. Poco después del amanecer, mientras el sol apenas coloreaba las laderas secas, un grupo de mujeres apareció en el atrio de la iglesia. No llegaron juntas, como quien marcha en protesta. No llegaron altivas, como quien exige explicaciones. Llegaron en silencio, con las cabezas descubiertas, las manos vacías y el corazón cargado de preguntas. La primera en hablar fue la esposa del alcalde, su voz apenas un susurro. No venimos a pedirle nada, señora. Solo queremos aprender a hacer lo que usted hace. Detrás de ella, otras 3 madres asintieron. Sus ojos, cansados de noches de fiebre, de hambre, de miedo, sostenían la misma súplica muda. Enséñenos. Leonor los miró a todas, uno por uno. No había rencor en sus ojos. No había soberbia en su pecho. Solo una ternura inmensa, como quien sabe que el dolor enseña más que las palabras. No sonrió. No lloró. Solo caminó hasta el fogón, reavivó las brasas con unas astillas secas, y dijo: «El pan no es mío. Solo lo compartí, antes de que se enfriara». Sentadas en el suelo de la capilla, entre vigas podridas y ecos de rezos antiguos, las mujeres escucharon en silencio mientras Leonor les revelaba su secreto.
No era un milagro. No era brujería. Era sabiduría ancestral, olvidada por la prisa y el olvido. Durante años, contó Leonor, mientras trituraba hojas secas entre sus manos, recogí hierbas del monte. Las mismas que mi madre usaba cuando no había médicos, ni medicinas, ni promesas vacías. Las hervía, las secaba al sol, y las mezclaba en pequeñas cantidades con la masa, no para curar cuerpos milagrosamente, sino para fortalecer almas cansadas. La harina rústica se mezclaba con el polvo de las hojas molidas. El agua tibia unía los ingredientes como la fe une a los corazones rotos. La sal gruesa recordaba que la vida, aunque dura, puede ser saboreada si se comparte. Cada gesto de Leonor era un acto de amor. Cada palabra, un puente tendido sobre el abismo de la desconfianza. No había recetas escritas. No había medidas exactas. Solo intuición. Solo fe. Solo memoria viva. No amasen con rabia, repetía, corrigiendo manos torpes con una dulzura que desarmaba. La miga se endurece si el alma también lo hace. El pan tiene que saber a paz. Poco a poco, otras mujeres se fueron sumando. Y luego algunos hombres, tímidos al principio, avergonzados de su orgullo anterior. No traían promesas ni excusas. Traían harina vieja, leña húmeda, frascos de miel endurecida, semillas olvidadas. No importaba lo poco que trajeran. Cada aporte era un ladrillo más en la reconstrucción silenciosa de algo que el Pedregal había perdido hacía mucho, la solidaridad. La iglesia, que durante años había sido un cascarón vacío, comenzó a latir como un corazón recién despertado. Entre panes agrietados y risas contenidas, se tejieron nuevas historias. Se curaron rencores antiguos. Se tendieron manos que antes solo señalaban. El fogón ya no era solo un sitio para cocinar. Era un altar vivo. Un taller de dignidad. Un refugio contra el frío no solo del cuerpo, sino del alma. Leonor, mientras amasaba, miraba de reojo a sus nuevos compañeros. Sus piernas le temblaban más que antes. Sus pulmones le exigían cada respiración como un acto de resistencia. Pero no importaba. Porque no había venido a curarse. No había venido a buscar nada. Había venido a dejar una llama encendida. Y por primera vez en muchísimos años, sabía que no iba a apagarse. Los días en el Pedregal seguían girando, pero algo fundamental había cambiado. La vieja iglesia, antes muda y vacía, ahora respiraba. Se encendía cada amanecer con el crepitar de las brasas y el murmullo de manos amasando vida en forma de pan. Leonor ya no estaba sola. Pero su cuerpo, fiel compañero de todas las batallas libradas en silencio, empezaba a ceder. Cada mañana, mientras supervisaba la masa, corregía un gesto brusco o enseñaba a estirar la harina con ternura, sus piernas temblaban. Cada tarde, al subir un escalón del atrio, debía detenerse a recuperar el aliento. Cada noche, el cansancio no era solo físico. Era como si el alma misma la abrazara para decirle que ya era hora de descansar. ¿Quiere que la llevemos al hospital, doña Leonor? Le ofrecían, preocupados. Ella negaba despacio, con una sonrisa serena, casi divertida. No vine a curarme, respondía. Vine a dejar una llama encendida. Y los demás callaban, porque entendían que había cosas que ningún médico podía reparar, pero que tampoco necesitaban ser reparadas. Leonor no buscaba prolongar su vida. Buscaba trascenderla. Aquella noche, después de amasar y repartir el pan, Leonor se sentó frente a una pequeña fogata que chisporroteaba entre piedras gastadas. La iglesia derruida la rodeaba como un manto de recuerdos. Apenas un hilo de humo gris trepaba hacia la luna llena, llevando en su forma temblorosa todo lo que el corazón de Leonor ya no podía decir. Leonor acarició el bastón que descansaba a su lado, miró las paredes agrietadas de la capilla, y sonrió. Una sonrisa distinta. No de triunfo. No de nostalgia. Una sonrisa de misión cumplida. Habló en voz baja, como si conversara con la luna misma. No estoy cansada del cuerpo, luna. Estoy cansada de haber esperado tantos años para sentirme útil. Las lágrimas,
suaves, rodaron por sus mejillas sin aspavientos. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud. Luna, la niña del molino, la misma que había traído flores marchitas en días pasados, se sentó a su lado sin decir palabra. Leonor le entregó un sobredoblado, con sus manos temblorosas pero firmes. «Si mañana no despierto», susurró, «pon esto en el atril de la iglesia. Que lo lean antes de amasar». La niña asintió, con los ojos muy abiertos y la promesa latiendo en su pequeño corazón. Al amanecer, la iglesia amaneció extrañamente silenciosa. El fuego del horno, que nunca había faltado, no estaba encendido. La vela del altar, siempre viva, se había consumido durante la noche. Y en el rincón que todos reconocían como el de doña Leonor, ella descansaba. Tenía los ojos cerrados, el rostro sereno, las manos cruzadas sobre el pecho. No parecía dormir. Parecía haber vuelto al origen. La cubrieron con una manta limpia. La acomodaron en su rincón, como quien acomoda un tesoro que ya no pertenece del todo a este mundo. El padre Ignacio, que había regresado hacía unos días, fue avisado en silencio. Se acercó a Leonor, se arrodilló a su lado, y le tomó la mano. «¿Quiere que rece algo, hermana?», preguntó en un murmullo. Leonor apenas movió los labios. Solo una palabra escapó, flotando en el aire como el último soplo de un suspiro. «Gracias». Y fue lo último que dijo. Su alma, ligera como la harina en el viento, se elevó con la primera luz del día. El pedregal entero se volcó a la iglesia sin necesidad de campanas. No por obligación, no por deber. Vinieron niños, jóvenes, ancianos, los que alguna vez la criticaron, los que nunca se atrevieron a acercarse, los que le debían más de lo que sabían. La niña Luna, cumpliendo su promesa, colocó el sobre en el atril de piedra. El padre Ignacio lo abrió, respiró hondo para contener la emoción, y leyó en voz alta ante todos. «Gracias por echarme cuando lo hicieron. Si no me hubieran dejado sin casa, nunca habría encendido este fuego. El pan que les di no era mío. Era de Dios. Yo solo fui el horno por un rato. Sigan compartiéndolo. No dejen que se enfríe». Nadie aplaudió. Nadie gritó. Solo el sonido de lágrimas cayendo sobre la tierra reseca llenó el aire. No hubo funeral tradicional. No hubo ataúd costoso ni carrozas negras. No hizo falta. El cuerpo de Leonor fue envuelto en las mismas mantas que usaba para dormir. La acostaron en el mismo rincón donde había cocinado vida para tantos. Los niños, con manos pequeñas pero valientes, decoraron su lecho con flores silvestres y semillas de hierbas curativas. Sobre su pecho, colocaron una barra de pan recién horneado. «Para que no tenga hambre allá arriba», dijo Luna, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Esa misma noche, sin que nadie lo organizara, el horno de la iglesia volvió a encenderse. Las manos que antes criticaban, ahora amasaban. Las bocas que antes murmuraban, ahora compartían recetas. Los ojos que antes la evitaban, ahora se humedecían de gratitud. La iglesia ya no era solo un edificio de adobe y recuerdos. Era el corazón vivo de Leonor. Y cada vez que alguien repartía un trozo de pan, en silencio, sabían en el fondo que no era harina lo que estaban compartiendo. Era amor. Era fe. Era la llama que Leonor había dejado encendida para siempre. Leonor no dejó monumentos. No dejó riquezas. No dejó un nombre escrito en los libros ni retratos colgados en las paredes. Dejó algo mucho más difícil de olvidar. Una llama viva, encendida en cada mano que se extiende sin pedir nada a cambio. En cada pan compartido. En cada corazón que entiende que servir, en silencio, es la forma más alta de amar. Su historia nos recuerda que no hace falta ser fuerte para sostener a otros. Que no se necesita ser joven para empezar de nuevo. Que no se requiere tener todo resuelto para cambiar un rincón del mundo. Basta un gesto. Un fuego pequeño. Un acto de fe. Porque a veces, las almas más invisibles son las que sostienen a todos los demás. Y vos, que estás escuchando esta historia, tal vez también tenés una llama dentro tuyo. Quizás no haga ruido.
Quizás nadie te aplauda, pero puede ser exactamente el fuego que otro está necesitando para no apagarse. Si sentiste que esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal Historias de Fe y a ser parte de esta comunidad que cree que las pequeñas luces son las que verdaderamente iluminan el mundo. Gracias por acompañarnos. Y recordá, mientras haya manos dispuestas a compartir amor, la llama jamás se apaga.